Bienvenidos, bienvenidas a estos encuentros con las músicas actuales de América Latina. Así hemos denominado a este ciclo de 4 programas que hablan sobre la creación musical contemporánea en América Latina eh, y que está centrado, que está basado, ¿cierto?, en su estructura cada programa en conversaciones con los compositores que iremos nombrando programa a programa y obras, audición de obras también de estos artistas invitados. Este proyecto, estos encuentros con las músicas actuales de América Latina, es un proyecto producido por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, en colaboración con el programa de estudios en músicas latinoamericanas Antara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y a propósito de Antara, por supuesto, como parte de la conversación, interactuando con nuestros invitados, está en primer lugar Alejandro Lavanderos, director del programa de estudio de músicas latinoamericanas Antara y del ensamble Antara, por cierto, quien les habla, Fernando Figueroa, integrante del ensamble Antara, y tenemos hoy día, en esta primera entrega, primer encuentro, a un compositor destacadísimo del mundo de la música contemporánea latinoamericana y muy importante para nosotros. Después seguramente irán a ir dando cuenta de a poco por qué es tan importante para nosotros. Estoy hablando de un compositor peruano eh, que se formó principalmente en Perú, pero posteriormente en Francia. Entre otros con Yoshitsu Taira, por ejemplo, compositor muy conocido para nosotros los flautistas, y con Sergio Ortega también, entre otros, y él seguramente pudiera ir contando su extenso currículum. Estoy hablando de José Sosaya. José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José, entre paréntesis, para quienes nos están viendo y escuchando, José está en este momento conectado desde Perú, así que hay 2 horas de diferencia con los hermanos peruanos a esta hora. No vamos a decir la hora para no entrar digamos, en problemas de coordinación posteriormente cuando el programa se emita, por cierto, pero hay una diferencia, por cierto, de horaria. José, eh, para abrir los fuegos, digamos, tú compusiste una obra, independiente de que después vayamos a irnos, digamos, abriendo hacia otras conversaciones, otras obras, hablar un poco del panorama actual de Perú en términos composicionales, musicales, etcétera. Tú compusiste una obra que para Antara es fundamental, una obra que nos acompaña ya hace 20 años prácticamente. Fue, en lo personal, una de las primeras obras con las cuales yo me había enfrentado, digamos, a este lenguaje de la música contemporánea, que es Impulso, una obra que nosotros grabamos, de hecho, en el primer disco de Antara, ya hace varios años, y que como yo decía, es muy importante para el trabajo flautístico y el desarrollo del lenguaje, digamos, flautístico en lo que respecta a la música contemporánea. Eh, Preguntas que se hacen muy poco en este tipo de encuentros, pero que yo quería planteártela. Eh, ¿Qué procedimiento composicional, en general, ¿no? ¿Qué procedimiento composicional empleaste para componer Impulso? Em, yo en esa época había regresado de Europa recién. Eran 2 años que yo estaba en Lima. Había leído el libro de Artaud, justamente de flautas, lo tenía conmigo. Y tenía otro libro escrito por Guy Rebel, me parece, que se llamaba Jeux musicaux, o Jeux vocaux, juegos vocales, donde daba
una serie de propuestas para armar secuencias distintas entre grupos de voces. No era coro, sino ensambles, pequeños ensambles o más grandes. Y yo creo que eso me motivó bastante. Dije, esto se puede aplicar también a instrumentos. Yo creo que él prometió un segundo tomo que yo nunca lo tuve ni lo conocí. Juegos instrumentales, ¿no? Y se dio la ocasión de un festival internacional de flautistas acá en Lima, que se organizaba todos los años y que se siguió organizando y se sigue organizando, me parece. Entonces se me propuso hacer una pieza para 4 flautas, justamente, en ese festival. Eh, Hubo muchos problemas porque de los 4 flautistas, solamente uno entendía un poco el lenguaje en el cual estaba escrita la pieza, ¿no? Y él hacía un poco de conexión entre el compositor y los otros 3. Se estrenó la pieza, no existe una buena grabación de ese estreno y tiene todos los problemas. Sin embargo, hay varias anécdotas que contar, ¿no? Una de ellas es que yo estaba escondido muy arriba en el auditorio, con el temor, pues, de que esto, ¿cómo va a ser recibido, ¿no? Porque ustedes saben que el público limeño, por lo general, es muy conservador. Estábamos hablando de 1989, 1988. Estaba escondido y de repente terminó una pieza y lógicamente nadie sabía si había terminado o no. Entonces, yo por ahí di de unas palmadas como para decirles, bueno, ya terminó, empiecen, ya si quieren o aplauden o no aplaudan. Y el aplauso comenzó y no se detenía. No se detenía, no se detenía, y yo tuve que bajar y saludar a los intérpretes y saludar al público. Eso fue la primera anécdota. La segunda anécdota es que 2 alumnos míos, que son Gilles Mercier, no, Gilles Mercier era colega mío, y Rafael Junchaya, él era también alumno, digamos, van a un festival en La Serena. Y yo no sé cómo me acuerdo en ese momento de Alejandro, que yo lo había perdido de vista totalmente, desde el 86 que yo me despedí de él, yo no lo volví a ver, ni le escribí, porque yo soy malo para esas cosas, para escribir y comunicarme, y era todo ahora, en esa época, era correo normal, no el correo de Gmail, ni nada por el estilo. Y entonces, yo no sé por qué le envío una copia, le digo, si lo ven a Alejandro Lavanderos, o sea, no era lógico que lo vieran. Chile es un país muy grande, ¿no? Y decíamos un festival de música contemporánea en la Serena, pero no sé por qué lo vieron. Se encontraron con él y le dieron la partitura, que era para 4 flautistas. Entonces regresaron y me dijeron, sí, lo encontramos y le dimos la partitura. Pasó tiempo, no sé cuánto tiempo, yo estaba una vez dictando clase en una de las aulas del Conservatorio Nacional de Música, donde trabajo hasta ahorita, que ahora se llama Universidad Nacional de Música, y me toca la puerta el maestro Celso Garrido, que bueno, él viaja constantemente a Chile, y me da un paquete, me dice, aquí te manda Alejandro Lavanderos. Yo le digo, ¿qué? Alejandro Lavanderos, ok. En ese mismo momento lo abre el paquete y era un CD con la grabación. La escucho y sonaba lógicamente fantástica. O sea, con todos los requisitos de una buena grabación, como si fuera un disco. Me sorprendí muy gratamente, por supuesto, ¿no? Y ahí comienza la relación con Antara y se retoma la relación con Alejandro, ¿no? De otro Correcto. tipo, ¿no? Bueno, hay una obra que nosotros supuestamente la recibimos y en lo personal a mí me gusta mucho, similar al caso que ocurre con Impulso, que es Amalgamas. Tuvimos la ocasión en algún momento de también montarla, y una obra muy interesante. Eh, yo te quería llevar, tú en un momento hablaste de las secuencias, ¿no? Las secuencias que están presentes en Impulso, Sí, sí. y seguramente, claro, cuando la escuchemos, seguramente quienes están viendo el programa van a distinguir momentos, ¿no? Diferentes momentos que tienen una estructura de inicio y de cierre y que después va enlazado con otros momentos. Yo me imagino que a esas secuencias te refieres, ¿no? En donde se utilizan Sí, diferentes
recursos tímbricos y de técnica de ejecución contemporánea, ¿no? Exactamente. Ahí hay una búsqueda armónica, en el registro grave de las flautas, por Sí, ejemplo. Yo aproveché al máximo eso, que sí, primera vez en mi vida que yo compongo para flauta baja o flauta contralto. Jamás había escrito. ¿Sí? Tenía la información, lógicamente, de Artaud y de los flautistas acá que tenían los instrumentos en los pocos ensayos que tuvimos. Entonces a mí me gustaba mucho el color del registro grave de las cuatro flautas, cuando se encontraban en esos acordes graves, porque hay dos texturas, las dos texturas clásicas, digamos, la textura armónica o la sensación armónica y el juego entre las cuatro flautas, ¿no? Contrapuntístico, polifónico, registros extremos, agudo también, el muy grave y como te decía yo, juegos rítmicos, aleatorios, porque no son, a veces no están escritos exactamente, sino un poco para aproximadamente, ¿no? O correcto. empiezan exactamente y luego se van, cada uno se va por su lado. Eso me interesaba mucho, o sea, digamos, ir por allí, por lo que yo pueda controlar y también por lo que el flautista pueda aportar, o sea, pueda él mismo irse por un lado y sentir un poco lo que están haciendo los otros y jugar un poco con ellos. En realidad son juegos también, ¿no? Las secuencias son como Correcto, juegos. exacto. Y también Bueno, y de para hecho mí, está, búsquedas tímbricas, búsquedas de textura, de tejido de los instrumentos, ¿sí? Pero propios a la flauta, porque esa pieza es para flautas, no es para clarinetes ni para otro instrumento. No podría ser tocado, no sonaría para nada, porque no está escrito, no está pensado en otros instrumentos. Está pensado solamente en flautas. em, y una última pregunta por mi parte, por lo menos que quería hacerte, es que si bien es cierto, uno, claro, la evolución es natural en todos los seres humanos, por cierto, en el arte también, en la composición no escapa a aquello, ¿no? Y uno puede ir siguiendo, digamos, la evolución de un compositor a lo largo de Ujú, su producción, set de obras, y, e impulsos, cuando uno la ve dentro de tu obras, de cantidad de obras que has compuesto, está dentro seguramente de una época en donde no había mucha alusión a lenguajes latinoamericanos o a instrumentos latinoamericanos. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en los últimos años, donde empiezan a aparecer obras, por ejemplo, dedicadas para instrumentos latinoamericanos o para instrumentos peruanos, derechamente. La obra, por ejemplo, Aires Mágicos Andinos, que es del año 2019, ujú. que tiene seguramente una no solamente inspiración, sino que también utilización de material propio latinoamericano. ¿Qué crees tú que pasó ahí para que en estos últimos años tú empezaras a mirar esta música latinoamericana, a diferencia de Impulso, que tiene más una relación más con una estética europea? En general, yo jamás me planteé el, el hecho de ser peruano escribiendo música o latinoamericano, jamás. O sea, siempre tuve mucha libertad de elección ahí. Y no me interesó mucho el ser peruano o ser latinoamericano. O sea, yo quería desarrollar un lenguaje, ¿sí? Quería hacer música en general. Eh, sí, cuando era estudiante quería o me proponía, el maestro Turreaga, por ejemplo, yo recuerdo que una vez tomé clases con él, me decía, pero ¿por qué no haces algo peruano? Lo intenté hacer con él, me salió algo muy simplón, yo diría, ¿no? O sea, eso yo caía, o sea, no tenía los elementos como para hacer algo mejor, algo nuevo con los materiales peruanos. Sea porque no los conocía bien, pero sobre todo yo considero que no tenía la técnica, el conocimiento, los argumentos suficientes como para escribir en otro lenguaje, ¿no? Eh, Además que tenía poca investigación, ¿no? De por medio. Hasta el 2000, hasta el año 2000, yo he compuesto piezas, digamos, sí tienen cosas peruanas insertadas, por ejemplo, la pieza de orquesta que se llama Texturas, que básicamente la idea es
texturas distintas, así como en impulsos son secuencias, en la pieza texturas son tejidos distintos, campanas, lluvia, etcétera. Al final hay un contrapunto como a 6 a 7 voces en que yo pongo piezas conocidas peruanas distintas, pero mezcladas en registros tan estrechos en que no se entiende, o sea, habría que tener un oído un poquito, o conocer muy bien la música para poder darse cuenta de que ahí están todos el mambo de Machaguay, el Adiós Pueblo de Ayacucho, el Cerrito de Oaxapata, todas las piezas de distintos lugares de la sierra del Perú. Y así, hasta el 2000 yo hago música electrónica también, o electroacústica. Y después ya naturalmente yo comienzo, bueno, el Impulsos es, no, perdón, el 2005 yo compongo la pieza para flauta y percusión, que tiene algo de latinoamericano, tiene cajón en la parte central, etcétera. O sea, todavía hay un Girasol, periodo girasol que mágico. se produce esto. Sí, sí, hay un periodo en que se produce esto, ¿no? Voy saliendo de un poco del lenguaje anterior, pero sobre todo dejo de hacer música electroacústica. Ese es el principal signo, ¿no? Me siento que no... ¿Por qué? Porque me siento que no cuento con la técnica suficiente, no tengo los instrumentos. Los instrumentos, tú sabes, han ido evolucionando muy rápidamente, la parte Claro. tecnológica, ¿no? Hasta el 95 yo estuve en Madrid con un encargo de hacer una música electrónica, evocaciones. Tenía una grabadora digital, etc. Y entonces yo me sentía desbordado por eso. Y como que ya, digo, hasta acá llego por este momento, porque no me despedí totalmente, y comienzo a hacer música instrumental. Ah, y también dejo de escribir por diversas circunstancias, años, pasaron varios años sin que yo escriba nada. O sea, después de Girasol, me parece. Justamente, después de Girasol Mágico. Y luego ya se dieron otras circunstancias. Comencé a dirigir coros, trabajo en la orquesta hasta ahorita, sinfónica. Doy clases a un guitarrista yacuchano que vive en Suecia. Doy clases por internet a este guitarrista. Y él, la intención de las clases era más que nada que él me traía piezas de Ayacucho, guaynos distintos, tradicionales, con autor anónimos, y quería que yo como que hacer una versión, perdón, para una guitarra en otra afinación, en la afinación Temple Diablo, me parece que se llama, de guitarra. Ellos tienen sus afinaciones y adecuar toda la música existente para la guitarra, la afinación de la guitarra normal a su guitarra. Y de paso, que también yo le enseño un poco que le estilice, o que le dé ideas para estilizar esos arreglos que él mismo plantea. Entonces él traía su partitura en Sibelius, y yo sobre esa partitura, y en la misma clase le decía, esto puede ser mejor así, esto puede ser contrapuntístico, y él me decía, se puede, no se puede, en la guitarra, y total, y esas clases han durado como 2 años. Y ahí me iba enterando yo de mucha música. Pero ya antes había hecho unos arreglos para una cantante ayacuchana, que llega a mi casa una vez, o me llama y dice, yo quiero que usted hacer un cassette en esa época, ¿no? Estamos hablando de más años más anteriores. Entonces trabajo con ella, hago arreglos, hacemos unas 7 piezas, y ahí comienzas a aprender las cosas de la región de Ayacucho. Me invitan a Ayacucho varias veces, 2 veces por lo menos, y una de las, sobre todo para clases de armonía, de análisis, ¿no? En provincias, eh, me dicen unos chicos que habían estado en la clase, me dicen, profesor, nosotros tenemos un cuarteto de guitarras, quisiéramos que nos escuche, que nos dé una opinión. Entonces me llevan a un salón, comienzan a tocar un guayno para 4 guitarras, y yo me quedo con la boca abierta, por supuesto, ¿no? Y dije, ¿qué? Pero yo ¿qué les puedo? Ustedes me están enseñando acá. Sonaba tan bien, o sea, musical, muy musical y muy propio de allá, pues, de ellos, ¿no? La música yacuchana no es una música, pues, pura, no existe la pureza, ya sabemos eso. Total, o sea, en todo caso existen grados de pureza en las músicas nuestras, ¿no?
en la música, en la Claro. gran música peruana, que es muy diversa según la región, y ellos es mestizo totalmente, es tonal, yo diría, ¿no? Tonal, pero con cierto aire que yo no he escuchado pues en España, no he escuchado en ninguna parte del mundo, es propio de ahí, sí tienen sus giros medios, a veces llorones, yo diría, románticos, melodramáticos, pero son propios de ellos. Unas cosas suenan muy bien, las cosas con texto, Flor de Retama, Ah, sí, búsquenla. sí, sí. Ese fue uno de los temas que yo grabé con la señora que me pidió la grabación. Entonces, yo estoy muy vinculado. Y hay Mágicos Andinos, son 3 piezas que se compusieron por separado, y el culpable de que se hayan unido en la orquesta es el director actual de la Orquesta Sinfónica. Me dijo, ¿por qué no unes 3 piezas y las presentamos? Está compuesto de 3 piezas. La primera se llama Estampa. Estampa, que es una pieza que pidió el maestro Valcárcel, el que fue mi maestro aquí en Perú. Está basada, la letra es de Vallejo, son fragmentos de una poesía de César Vallejo. La música, yo la hice, es pequeña, muy pequeña, con fragmentos de los huaynos ayacuchanos, pero no las melodías principales, sección A, la sección B del huayno, sino la introducción de las guitarras y los interludios de guitarras que eran tan interesantes, me resultaban tan interesantes. Transcribí muchos interludios y desde ahí esos interludios los uní para hacer la melodía de la voz con letra de Vallejo. Esa es Estampa. Es una pieza corta, pero está compuesta así. Entonces uno escucha todo, el piano, es voz y piano, y Muy escucha bien. cosas de mucho, pero dices, ¿pero de dónde vienen? No vienen de ninguna parte porque no corresponden a ninguna melodía tradicional existente. La segunda pieza es Guaguapampay, es otra danza yacuchana, pero que se usa para enterrar a los bebés que mueren, niños o bebés. Es una pieza, digamos, muy tradicional de Ayacucho, de una región de Ayacucho, ¿no? Guaguapampay, que significa entierro de niños, ¿no? Entierro de niños. Esa la hice para fagot y piano, a pedido de un fagotista. Y luego ya se orquesta, ¿no? Se orquesta en la maestría, justamente como trabajo de maestría, como uno de los trabajos de maestría. Y la última se llama Caramuza, que es un nombre que se le da a la danza de tijeras ayacuchana también, de una región, que es la danza más rápida, ¿no? Cuya original es para oboe y piano. O sea, son encargos distintos, voz y piano, fagot y piano, oboe y piano. Las dos últimas fueron, eh, perdón, no, la última, tuvo una versión de sexteto, que se, que se, que se tocó en vivo en Madrid, en un concierto fuera de la maestría, en vivo, en video. Hay una grabación de video que yo la publiqué en el Facebook. Y todo eso se orquestó, esas 3 piezas se orquestaron, y el nombre es Aires Mágicos Andinos, cuya relación con Ayacucho es evidente. O sea, no es todo el Perú, es Ayacucho, pero en 3 distintas manifestaciones, ¿no? Correcto. Eh, Esa es una de las que hizo, antes de hecho, Quero, que lo estrenaba la Sinfónica, eso sí se estrenó en el aniversario, uno de los aniversarios de la Orquesta Sinfónica Nacional, que está compuesta también de 2 danzas, una danza yacuchana de autor anónimo y una danza mía que yo inventé, que había inventado para otro proyecto, pero la puse ahí, junté, y al final la superpongo las 2 danzas, ¿no? Siempre mi experiencia con la orquesta lamentablemente ha sido un poco traumática, bastante traumática, ¿no? Pero ese día fueron felicitaciones, o sea que como que les sintieron otra cosa, ¿no? O sea, yo me sentí un poco más suelto en la composición también de la obra, ¿no? Tiene una versión previa para instrumentos andinos, ya me acordé. Esa pieza, que la estrena Wilfredo Tarazona, el Claro, director. de 2017 es la con instrumentos, digamos, tradicionales, La composición que tiene un en año la antes. Escuela Nacional de Folclore, que tiene zampoñas, sikus, guitarras, violines, el violín ya se andinizado, digamos, entre comillas. Correcto. ¿Sí? Una versión para orquesta sinfónica. Bueno, tenemos Bueno, este cambio radical ahí, o no sé si radical, pero un cambio notorio en esta fuente de la cual, ¿cierto?, van
de las cuales van alimentándose los compositores, y en este caso, ¿cierto? Nos gustaba eh, este encuentro con la música, digamos, latinoamericana y peruana a partir de aproximadamente el año 2000. Eh, Sin embargo, la obra que nos convoca, Impulsos, es de mucho antes, Sí. y ahí para seguir la conversación o irnos a otro tema, quiero dejar a Alejandro Lavandero. ¿Está Alejandro por ahí? Para continuar la conversación. Eh, bueno, José, eh, fíjate que estaba rememorando nuestra, nuestra conocencia, como se dice acá en el sur. 36 años van ya desde que nos encontramos, ¿no es cierto?, en el Conservatorio Boulogne, en la clase de Alain Louvier, ¿no? Eh, ha pasado el tiempo, ¿no? Y fíjate que escuchaba con mucho interés y yo diría, y con mucha alegría, cómo lentamente, ¿no es cierto?, tú que comenzabas a decir de que, bueno, no habías, no te habías peruanizado tanto en tu música, sin embargo, de lo que vas relatando, ¿no es cierto?, es que efectivamente vas incorporando elementos, ¿no es cierto?, de tu cultura. Y me recordaba a Bechavín, no necesariamente voy a decirlo por el manejo tal vez, ¿no es cierto?, de lo sonoro, no. Procesos creativos tienen que ver también con las figuraciones que se van dando, donde uno encuentra, ¿no es cierto?, herramientas para el imaginario creativo y sonoro. Y todo lo que tú has relatado, ¿no es cierto?, lo encuentro tremendamente valioso y muy importante, sobre todo cuando buscamos, ¿no es cierto?, todavía en este camino, ¿no es cierto?, realzar una identidad que siempre ha estado como en discusión, ¿ah? Si los latinoamericanos tienen en este ámbito de la música académica identidad o no. Yo creo que ese ya es un tema que francamente ha estado o se ha quedado en el pasado, a la luz, ¿no es cierto?, de lo que uno va escuchando y viendo en estos últimos 36 años, a eso me refiero. Y te quería, fíjate, preguntar, José, eh, tú que dictas clases, ¿no es cierto?, en la Universidad de la Música en Perú, ¿tú has realizado, por ejemplo, algún trabajo con tus alumnos de composición desde el ámbito de investigación artística, ¿no es cierto?, en la cual, por ejemplo, un sujeto de investigación sea la temática de las músicas populares o músicas eh, precolombinas o instrumentos tradicionales, ¿no es cierto?, y sus formas o sus sonoridades, etcétera, y que sean tratados como material, mira lo que voy a decir, a lo mejor suena un poco violento, como material forzoso para llevar adelante la creación. La verdad no, pero me das una idea, me estás dando la idea, me estás metiendo una cosa muy, muy interesante, ¿no? Lo que hice al principio, o sea, hacia el 94 más o menos, es hacer un taller de música electroacústica. Electrónica primero era, sintética, ¿sí? Porque acá eso no existía, no existía, ¿no? Y yo había pasado por la música concreta, ya había comprado un sintetizador en el 90, ya tenía un Atari de 1 mega en esa época, junto con Rafael Junchaya y con Gil Mercier, justamente, que fueron los que te contactaron, ¿no? Armamos una especie de trío y ellos me enseñaron un poco el manejo del Cubase y qué sé yo, y yo ahí me distraje demasiado, o sea, yo me perdía allí realmente, perdía, mi esposa se quejaba, me decía, pero está bien que te intereses por eso, pero, pero tanto ya, estás ahí metido todo el día y noche, o sea, sentía demasiada curiosidad por, por cómo se superponía una pista con otra y cómo podía escucharla yo sin que estuviera acá los instrumentistas, ¿no? En vivo, y repetir las veces que yo quiera, ¿no? Por pequeños detalles. ¿Qué sé yo? Me perdí ahí, o sea, como un niño. Realmente era un niño en ese momento, con un juguete nuevo, ¿no? Y así, digamos, armé un poco con lo que tenía el conservatorio en esa época. La directora me apoyó, me dio una resolución de nombramiento, qué sé yo, y comencé a hacer cursos con grupos de chicos que se matriculaban. No les pedía que sean compositores, podían ser musicólogos, podían ser directores,
y fui descubriendo imaginación, pues, en guitarristas, ¿no? Por ejemplo, guiados, por supuesto, con los medios técnicos, pero eran mínimos los medios técnicos, pero hacían maravillas, porque algunos, ¿no? El curso terminaba con un concierto, con un recital. Había un lugar donde hacer el recital, allí en ese local del conservatorio, en ese entonces. Y se escuchaba, y se invitaban al director, a las autoridades, a veces, y hubo un aniversario del conservatorio, y hice una presentación, digamos, de todo esto. Pero en esa época todavía estaba metido en otro. Después, lo que he hecho son el curso que se llama algo así como Taller de Música del siglo XX, ¿no? Y allí, aparte de la historia de un soldado, de Octandre, de Varese, ¿no? De una pieza del maestro Valcárcel, homenaje a Stravinsky, me parece que se llama, pequeñas cositas, he aceptado, pero muy poco todavía, piezas de compositores peruanos, de alumnos adelantados del conservatorio. Pero lo que tú me dices es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y quizás se puede hacer ahora, ya que tenemos más infraestructura, tengo contacto con la Escuela de Folclore, con lo cual está Wilfredo Tarazona, que es un profesor del conservatorio también, o sea, no nos costaría mucho hacer algún convenio y comenzar a ir por ese lado, por el cual tú has ido, y hay grupos en Bolivia y en Argentina que todos conocemos que han ido por ese camino, que es muy interesante, por supuesto, muy interesante, tener una voz a nivel tímbrico propia, ¿no? Propia, una sonoridad propia. Ahora, tengo alumnos, exalumnos, que han hecho eso en relación a la música electrónica, ¿no? En coger instrumentos nativos, transformarlos y hacer una pieza nueva. Y muy bien hecha, por supuesto, ¿no? Jaime Oliver, por ejemplo, es profesor de una universidad en Nueva York. Él ha hecho siempre las cosas. Tiene una técnica de que hace con la mano y el sonido va cambiando. Hizo una demostración acá en Lima una vez. Juan Arroyo hace música híbrida, o sea, les coloca un artefacto a un instrumento acústico y no usa parlantes, sino el sonido transformado sale del mismo instrumento, ¿sí? La síntesis híbrida le llama, me parece él, ¿no? Él tiene una maestría en el Conservatorio Superior de París y se quedó finalmente ya. Ese es un alumno que yo lo formé desde cero y él lo reconoce y es muy interesante lo que hace. Pero es una buena idea. Ahora, si tú tienes que preguntar algo más sobre el tema, yo no sé qué te puedo responder, pero el tema de Abe Chavín y la relación con Sergio Ortega sí me gustaría mencionarla en algún momento, ¿sí? Abe Chavín y Sergio Ortega. Creo, fíjate que sería interesante ofrecer, como te decía, los ensambles, en el caso de Antara u otros intérpretes, ¿no es cierto?, como solistas, para un trabajo con las clases de composición, por ejemplo, de la Universidad, ¿no es cierto?, Nacional de Música de Lima. Ujú. Y yo creo que es, ¿por qué lo digo? Porque también Antara, fíjate, yo creo que ha sido un buen campo de experimentación, y Fernando ahí puede ser, ¿no es cierto?, un testigo de esto, de que la escritura de las obras que han llegado para Antara, la gran mayoría, no es el caso tuyo, ¿eh? La gran mayoría ha tenido que ser reescrita por nosotros Mm. y cambiado prácticamente, digo, todos los parámetros de valor tímbrico, ¿no es cierto?, y de texturas, de altura, para poder dar cuenta de lo que el compositor inicialmente creía que era, ¿me entiendes? Y eso hace parte, en principio, de un desconocimiento tímbrico, de dominio de los instrumentos, evidentemente, de equilibrios dinámicos, ¿no es cierto?, y tímbricos, pero también yo diría de una falta de claridad en la idea composicional. ¿Ah? Y eso, por eso cuando Fernando te decía la importancia de impulso para nosotros, es que la obra tuya, yo te lo he dicho personalmente, yo encuentro como uno de los cuartetos, ¿no es cierto?, tal vez de los más interesantes, se podría decir, al repertorio flautístico del siglo XX, es sin lugar a dudas. Sí, está bajo si quieres tú, bajo la paternidad, ¿no es cierto?,
europea y francesa. Yo no puedo no dejar de pensar, fíjate, en Alain Louvier, porque son técnicas, ¿no es cierto?, que se encontraban a disposición, ¿no es cierto?, en la oferta de la década del 80, ¿no? La espacialización de los instrumentos, del sonido, ¿no es cierto?, esta supuesta idea, el desplazamiento escénico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, en la obra segunda tuya, Amalgamas, ¿no? Hay como otro tratamiento, ¿no es cierto?, del material musical, tal vez más formal, pero aparecen algunas danzas, ¿no es cierto?, y aparece el uso de los instrumentos, ¿no es cierto?, andinos, quenas, Pero por un poco y a tu propuesta, ¿no? A la propuesta de Antaras. Fue eso. eso es lo que te decía, que Mm. finalmente, ¿no es cierto?, son obras que tienen, como quien diría, una dirección de encargo, ¿ah? O sea, Mm. forzar un trabajo sobre un determinado material instrumental, ¿no es cierto?, y tímbrico, y sonoro, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que se produce una relación muy interesante, como ha sido el caso de otros compositores chilenos que han trabajado la danza, ¿no?, como forma de composición, eh, y que ahí uno dice, bueno, y entonces, ¿y por qué esto no ocurre dentro de la enseñanza de las escuelas composicionales? Porque hay que esperar todavía que sea un material de avanzada, por decirlo así, que todavía no baja a las escuelas de composición. Ya. Entonces yo no sé, por ejemplo, ahora, después de 36 años, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en el conservatorio? ¿Qué pasa con los compositores? Si ya no es tema, o sigue siendo, ¿no es cierto?, temática esto. Ha dejado de ser temática por todas las cosas coyunturales, qué sé yo, no sé. Pero puede ser temática. Ahora, fíjate, es interesante el momento en que tú tenemos esta conversación. Yo estoy haciendo los sílabos de los 4 primeros ciclos de composición. Ya los hice. Simplemente lo estoy adecuando un poco a la idea al acuerdo que hemos tomado ya hace varios meses y años también, qué hacen en cada uno de los 10 ciclos, son 10 ciclos. Al final, en los noveno y décimo hace orquesta sinfónica. Pero en ningún ciclo hemos puesto el tema de los instrumentos tradicionales. ¿Y por qué no ponerlo? ¿Por qué no ponerlo? Yo todavía no he hecho los ciclos quinto, sexto, séptimo y octavo. Yo sé qué va a pasar según lo que tenemos acá. Un ciclo hemos logrado que sea electroacústica, que haga una obra electroacústica. Y a propósito, los últimos exámenes con los alumnos que han hecho obra electroacústica han sido excelentes. Yo me quedo sorprendido. O sea, a mí me superaron totalmente. O sea, ahora, claro, hay instrumentos en el laboratorio. Tenemos octofonía, tenemos una computadora, tenemos un sintetizador, tenemos cosas mucho mucho más de lo que yo tenía cuando empecé el curso ese. Pero es interesante que en un ciclo, si no se pone una pieza para instrumentos tradicionales, que podría ponerse, y déjame conversarlo con los otros profesores, porque a mí me gusta ser democrático, no quiero imponer nada, sin embargo puedo argumentar, lógicamente, y sobre todo si tengo la posibilidad de que ustedes, hay un convenio, una especie de colaboración, de intercambio, por lo menos se diga, puede hacer esto o esto, ¿sí? En 2 ciclos, por lo menos, ¿sí? A los alumnos les va a encantar, por supuesto, les va a encantar. Ahora, yo te pregunto, tendría que ser una especie de primera conversación para ver posibilidades, o sea, ¿qué es lo que hacen esos instrumentos? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y otra segunda etapa de composición con esos instrumentos, o para esos instrumentos, y que ustedes y un poco lo que hiciste conmigo, me mandes una grabación después de que hayas recibido la partitura. Por supuesto, las obras asesoradas por los profesores de composición, no los alumnos solos, sino bajo la batuta de un maestro de composición, para que ustedes tengan la garantía, lógicamente, de que está hecho de manera profesional o, ¿no?, mínimamente decente, entre comillas, ¿no?, la pieza. Fíjate Eh, que sería yo, interesantísimo. Sería mientras interesantísimo. mientras mencionabas eso, yo me recordaba del caso de Gretchen, ¿no?, en el Conservatorio de París, Ujú. que
la clase de composición, por ejemplo, tenía un disco final en un ciclo determinado, ¿no es cierto?, del, no sé, último año, ¿no? Eh, Estoy hablando de aquella época, ¿no? Pero efectivamente se puede llegar a establecer una dinámica, yo diría que sea más incluyente de lo propio latinoamericano y que por lo demás, no sé, bueno, esto ya es tal vez una reflexión o una visión, diría yo, que podría ser controversial, por supuesto, pero tiende a generar un producto de acá que teniendo herramientas, teniendo, yo diría, ciertos ADN también, pero es de acá y no se va a encontrar allá. Eh, de manera que ayuda a encontrar un perfil que le sea propio, en el cual esta relación ya, que hoy día ya es planetaria, ¿no? Da cuenta, creo yo, que en efecto se han ido produciendo las fusiones culturales que anteriormente, si bien se habían producido igualmente, ¿no? Solamente se contemplaban desde una fusión de lo europeo, no Sí, del resto. ¿Me entiendes? sí. O sea, Hasta ahora, hasta ahora. hasta ahora, claro. Pero es Sí, como para citarlo más violentamente, como hablar de la Habanera de Viceno, ¿sí? Para colar un ejemplo bien como decirte, popular en ese sentido, ¿no? Pero era era una habanera francesa, ¿no? No española, pero no importa. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando, podría ser una herramienta, yo digo, que permita, una, a esta red funcionar, pero dos, que la composición y la creación también de los instrumentistas, ¿eh? Porque tú mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Lima, invitado cuando hicimos el concierto, donde se pulso, ujú, que era notar también la falta yo diría, de avance y poco interés con relación a, yo diría, lo que la flauta contemporánea ofrecía sí, como técnicas y recursos, ¿no es cierto?, sonoros. Y claro, eso ya tiene que ver directamente, por una parte, con el desinterés de un profesor o de un ujú, flautista o de un intérprete, pero también de una responsabilidad académica. por Es supuesto. que exigir que eso esté, ¿no es cierto?, al día. Ujú, por- Entonces, y lo otro, fíjate, como para cerrar por lo menos esta reflexión mía, que también me sorprendió teniendo usted esta cultura tan rica hacia atrás y tan presente todavía hoy en sus propias fiestas tradicionales, ¿no? sí, Eh, que la visión, fíjate, del tratamiento de lo instrumental, y puede tal vez estar ligado a esta gran fuerza de la tradición, ¿no? No visibilizar las posibilidades tímbricas de esos instrumentos en otros espacios. exactamente. Como que lo dejas ahí y no lo muevo porque pertenece ahí. Y ese temor a sacarlo de ahí y enfrentar otra posibilidad. ¿Te das cuenta? Y yo creo que se abre Es- nuevamente lo que la red Rigma propuso en su entonces, ¿no? y lo que yo dije hace tiempo acá en Lima, en cuando había la oportunidad de decirlo, dije, en el conservatorio faltan varias cosas. Falta integrar la música peruana, o sea, la música típica peruana al conservatorio. La música la música contemporánea del siglo XX no existe, no existe, ¿sí? Son dos elementos que tienen que integrarse. Todavía están pensando ellos soñando con la música antigua. Están pensando, bueno, han comprado como 3 clavecins para hacer música antigua, ¿no? Les falta comprar un fortepiano, nada más. Y qué sé yo, y tiene grupo de música antigua, pero no tiene grupo de música contemporánea. No existe, Es no curioso existe. eso. Yo lo hacía el taller cuando yo podía y trataba con los alumnos que tenía que se matriculaban. O sea, sí, al final yo no imponía el repertorio, sino me adecuaba un poco a lo que, a la gente que estaba ahí. Y varias cositas de detalles existen, pero ¿por qué no ahora que es universidad, que está siendo universidad, por qué no abrir un poco las fronteras mentales, digamos, ¿no? Porque no son... Y bueno, también las fronteras a nivel nuestro, ¿no? Que no deben existir. Esa es una cosa que ahora estamos en elecciones, tú sabes. El 4 de Sí, abril hay que votar por alguien, ¿no? Y yo, en las pocas discusiones que tengo, yo digo, pero ¿por qué se pelean tanto? Si el problema es uno solo, el problema es uno solo, y es un problema que común a casi toda Latinoamérica. ¿Por qué no se piensa en la integración, finalmente, ¿no? Primero de nosotros y luego hacia Latinoamérica.
que es una cosa que RICMA, es uno de los objetivos de RICMA que a mí me seduce, porque estoy totalmente de acuerdo. Después de haber conocido un poco de historia, porque antes, la verdad, era un poco ignorante, pero ahora sí conozco los esfuerzos de independentistas que se remontan a años muy atrás, pero yo realmente los estudié por acá y me salían por el otro lado, en la historia del colegio, pero ahora sí soy consciente de todo el esfuerzo que causó y que se complicó por los mismos peruanos. Nuestros mismos compatriotas impedían esa independencia, ¿sí? Sobre todo aquí en Perú fue así. No fue así en Colombia, no fue así en Venezuela, sí, siempre hubo problemas, pero acá fue peor por eso. Y hasta ahora existe ese tipo de personaje, digamos, antipatriota totalmente, lamentablemente, ¿no? O sea, nosotros estamos tendiendo a una cosa más alta, o sea, unirnos como países latinoamericanos, pero acá todavía se siguen peleando entre compatriotas, entre peruanos, y bueno, son niveles, pues, son niveles que hay que... Nosotros hagamos nuestro trabajo, como yo digo siempre, trabajemos, en lugar de pelear tanto y de criticar y de juzgar tanto, trabajemos, porque todo lo que hacemos es por algo positivo, ¿no? Yo te quería mencionar lo de Abe Chavín en relación a Sergio, porque Sergio fue el que nos decía en la clase a mí y a Alejandro Iglesias y a Luis Naón: usted puede hacer música de este diseño, y hacía un trazo en la pizarra, decía, yo he hecho una música para violonchelo solo, y nos hacía escuchar la música, y fíjense bien, aquí sube la montaña, y aquí es el clímax, porque es más fuerte, más rápido, etcétera, etcétera, y acá desciende todo. Entonces, que se podía partir de cualquier imagen, y ahí es el nacimiento de Abe Chavín. Y porque jamás me hubiese imaginado yo en partir de un diseño, o de una pintura, o una imagen para hacer una obra. Ahora, Abe Chavín, para terminar con el tema, es como el lenguaje de impulsos, un poco, digamos, el lenguaje totalmente, no hay escala pentafónica, no hay rasgados ayacuchanos en la guitarra, etcétera, no hay texto de Vallejo, no hay nada. Pero mi esposa, que en paz descanse, decía, esa pieza es lo mejor que has hecho en tu vida hasta los años 90. Y a mí me suena peruana. ¿Qué? Le dije, no puede ser. ¿Cómo va a ser peruana eso? Porque es un lenguaje totalmente abstracto, pues. ¿Y por qué yo no sé, sabe Dios por qué es nada peruana ahí? Me has hecho acordar de eso. Pero que en paz descanse también Sergio, ¿no? Con el cual yo diría que, no te lo he contado, sí te lo he contado alguna vez, que él me salvó un poco de Taira, ¿no? Taira me llegó a tirar la partitura, me dijo, esto no sirve para nada. Un momento, ¿no? Yo estaba solo, estaba acostumbrado a los halagos de acá del maestro Valcárcel, que era el mejor alumno, que yo no tenía nada que hacer acá en Lima, etcétera, etcétera. Y yo llego a la clase de Taira, con la cual jamás yo lo elegí como profesor. Fue circunstancial, la beca me llevó a él, ¿sí? Era muy déspota, o sea, muy duro en su trato, ¿no? Quizás era bueno, quizás sí, yo pienso que algo de positivo, lógicamente, en cuanto al trato, pero en cuanto a la sabiduría que tenía, al conocimiento, sí, era admirable, ¿no? Todo lo que hacía era excelente, ¿no? Pero el trato no era, pues, no había estudiado didáctica ni pedagogía, se notaba eso. Entonces, alguien me dice, ¿conoces a Sergio Ortega? No, aquí está, búscalo. Y el maestro Sergio Ortega, pues, habla español para empezar. Y muy sonriente, muy positivo. Me decía, usted hace maravillas, usted dice, viene con miedo acá de presentar lo que ha hecho. Usted hace cosas increíbles. Bueno, él exageraba, por supuesto, ¿no? Por supuesto que exageraba todo. Pero me levantó el ánimo. De manera que cuando yo, con Sergio Ortega, hice un trío, Intermitencias, y lo llevé a Taira me dice, pa mal. O sea, primera vez en todas las clases que habíamos tenido, me dice, no está mal, porque todo lo que había hecho antes estaba terrible. Eso. Eso va a quedar para la historia y para el recuerdo. Sobre lo que conversaban hace un momento, digamos,
una experiencia que para nosotros no fue negativa como la tuya, José, o traumática, no sé cómo llamarla, con Taira. La única cercanía que yo puedo decir que como flautista tuve con Taira es la obra Maya, que en algún momento estaba Sí. dentro de los programas de estudio, digamos, así que parece que me salvé de un trauma mayor. Y Fumón se te olvidó. Verdad, Sí. Fumón, fueron los primeros, Fumón fueron las primeras Eso obras que nosotros montamos como Antara. Sí, qué sí, claro, bien. sí, Sí la conozco. Y Maya eh, también. La conozco Maya, muy bien. no, Sí, eh, sí, sí. pero claro, para nosotros la experiencia fue muy distinta con Impulso, fue muy positiva, no así como las audiciones de las obras tuyas de Taira, fue muy positivo y una obra que marcó en realidad una época de Antara y que de hecho es un repertorio tan importante para nosotros que lo seguimos tocando hasta el día de hoy, ¿no? Y así como Alejandro en algún momento hablaba de la posibilidad de incluir repertorios latinoamericanos y de compositores actuales, eh, ya hemos conversado de manera informal la posibilidad también de que estos repertorios se transformen, por ejemplo, en instancias de música de cámara, estudiantes, y porque tienen un valor muy importante desde el punto de vista tímbrico, desde el punto de vista del empaste tímbrico, desde el punto de vista del manejo del tempo, de la gestualidad, de el trabajo con las tonalidades que ofrece la flauta en términos de la música contemporánea. Entonces es una obra muy, muy interesante, tiene mucho valor. A propósito de eso, y la obra que nos convocaba, a pesar de que pasamos por muchos temas y muchas obras, es justamente la obra Impulso. Esta eh, obra que dura aproximadamente un poco más de 11 minutos y que tiene varias secuencias, eh, y que fue grabada ya por ahí por el año 2003, Alejandro, si no me equivoco, 2002, Sí. por el ensamble Antara de esa época, y que justamente vamos a escuchar en esta primera entrega de estos programas que tenemos preparados para ustedes. Así que, de José Sosaya, en la interpretación del ensamble Antara, la obra de 1989, Impulso.
Ahí escuchábamos la obra Impulsos de nuestro invitado del día de hoy, José Susaya, y la interpretación del ensamble Antara. Y con esta obra, con esta entrevista y esta conversación muy interesante por lo demás, estamos terminando la primera entrega de estos programas, 4 programas, denominados Encuentros con las músicas actuales de América Latina, un ciclo, este es el primer programa, un ciclo de 4, que va a hablar justamente sobre la creación musical contemporánea de América Latina a través de diálogos y audiciones de obras, tal como lo hemos hecho hoy día. Y recordarles que estos programas son producidos por la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en colaboración con el programa de estudios en músicas latinoamericanas Antara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A Alejandro Lavanderos, director de este programa de estudios, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, a todos quienes nos han acompañado en este programa, y por cierto, darle las más infinitas gracias, nuestros agradecimientos a José por su música, por sus obras, por haber nutrido y nutrir en parte el repertorio de Antara, experiencias que han sido muy valiosas para nosotros, y por supuesto por haberse conectado con nosotros hoy día desde Perú para tener esta interesante conversación. José, unas últimas palabras para cerrar el programa. Les agradezco a ustedes bastante, a Alejandro Lavanderos y a Antara, la entrevista, la oportunidad, y por todo lo que me han dicho en el programa. Me están casi comprometiendo a hacer una nueva pieza para Antara. Eso entendí. Encantado. Encantado. Lo entendí así que yo voy a estar encantado de nueva oportunidad. Por supuesto. Algo nuevo, ¿sí? Por supuesto. Muchas gracias, José. Muchas gracias por esa obra ya comprometida, que se suma entonces a Impulso, a Amalgamas, y ahí veremos la tercera obra, cómo se va a llamar y qué nos va a sorprender esta vez. A Alejandro Lavanderos, a todos quienes nos acompañaron, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en el próximo programa. Chao, adiós. Hasta luego.